Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy pues estamos aquí Christine Gutiérrez y mi persona Andrea Sánchez, ambas estudiantes de la Columbus University. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la psicopatología del afecto, los tipos de alteraciones, las características clínicas y sobre todo su importancia durante la evaluación en el examen mental. Y bueno, esperamos que este contenido sea de gran utilidad para ustedes, así que comencemos. El tema que vamos a desarrollar consiste en la psicopatología del afecto. Este es un aspecto muy importante a nivel de lo que sería la psiquiatría y el examen mental. Para comprender mejor el tema, tenemos que recordar que el afecto forma parte, pues, fundamental de la vida emocional del ser humano, ya que a través de este, pues, se van a poder expresar múltiples emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, el entusiasmo, el enojo y otras emociones que pueden influir en la conducta y en las relaciones con las demás personas. En las condiciones normales, pues las emociones suelen ser directamente proporcional con la situación que se esté viviendo. Sin embargo, pues en algunos trastornos psiquiátricos, estas emociones suelen estar alteradas. Por ejemplo, podemos hablar de una persona que tenga una tristeza extrema sin ningún motivo aparente, que tenga pues emociones exageradas, cambios emocionales bruscos o hasta una ausencia de lo que sería la expresión afectiva de la persona, ¿no? Ahora, hablando directamente sobre lo que sería la psicopatología del afecto, estamos hablando que más que nada estudia lo que serían las alteraciones emocionales patológicas. Y entonces, el estudio de este lo que va a hacer es que va a poder brindar lo que sería un buen diagnóstico y además de esto, un tratamiento adecuado para la persona, ya que gran parte de las afectaciones mentales por lo general se manifiestan por alteraciones afectivas como su primer pues síntoma principal, por así decirlo. Entonces, además de esto, se va a poder respaldar lo que sería pues la relación médico-paciente, donde el médico va a poder conocer más sobre cómo se siente el paciente, cómo lidia con su enfermedad y cuál es su calidad de vida. Iniciar, tenemos que definir qué es el afecto. El afecto se define como el estado emocional predominante que una persona manifiesta en un momento determinado, que este se puede observar mediante lo que sería la expresión facial, el tono de voz, además de estos movimientos corporales y por último las reacciones emocionales. Y bueno, el afecto como tal es un componente pues fundamental a nivel del examen mental, ya que permite que brinda, por así decirlo, información del estado psicológico y emocional del paciente. Ahora, nuevamente, hablamos de la psicopatología del afecto. Este como tal se va a encargar del estudio de las alteraciones, ya sea anormales o patológicas, de un paciente, ¿no? De estas emociones. Ahora, aquí podemos ver una imagen, la cual corresponde más o menos a un análisis de las diferentes facciones, expresiones faciales y qué nos indicaría como tal. Ahora, hablando sobre las características del afecto como tal, estamos hablando que la primera es la intensidad, es el grado o la fuerza con la cual se experimenta y se expresa una emoción. De ahí sería la duración, que tiene que ver con el tiempo que permanece el estado afectivo. Siguiente sería la estabilidad, que sería la consistencia o la constancia del afecto en el tiempo. La adecuación, que corresponde entre el afecto y la situación, contexto o contenido del pensamiento. Y por último, la reactividad, que consiste en la capacidad y rapidez con la que el afecto responde a estímulos internos o externos. Ok, estas son algunas, pues, diferencias de conceptos. Tenemos que más que nada el afecto es algo observable, el humor es algo más, un estado emocional, pues, más prolongado y estable, que puede una persona permanecer deprimida por bastante tiempo. De aquí tenemos la emoción, que está, bueno, esta sería una emoción más intensa
y pues de corta duración, surge más como una respuesta a un estímulo externo, sí, si no mal recuerdo, sí. Y por último tenemos el sentimiento, que sería una experiencia pues más elaborada y consciente. Ahora, estas son algunas de las causas que pueden causar alteraciones del afecto: problemas familiares, diferencias laborales, aislamiento social, riesgo de autolesión, deterioro de la calidad de vida. Estas son las cuatro divisiones de las alteraciones del afecto. Puede ser aumento del afecto, disminución del afecto, alteraciones de estabilidad y alteraciones de adecuación. Y bueno, aquí tenemos un cuadro que nos resumiría un poco lo que sería estas cuatro vías, estas cuatro divisiones de las alteraciones pues afectivas. La primera sería un aumento del afecto, en el cual se caracteriza por una elevación excesiva del estado emocional. Puede haber euforia, hipertimia, ansiedad. Vamos a ponerle en este caso, la persona siente por 1000, y vamos a poner este ejemplo en el que un paciente tiene que hacer un examen y la ansiedad, como vamos a decir, que lo carcome. Entonces empieza, dije, ok, a sudar, a sentirse mal, a sentirse claustrofóbico, a querer llorar, a querer estar enojado, con mucho miedo, o sea, mucha desesperación, y lo siente en vez de ser una ansiedad un poco disminuida en la cual está como que, ok, ok, estoy nervioso, no sé qué, la, está más como, ok, me van a matar, de este examen depende mi existencia, o sea, algo así. De aquí, el segundo punto sería la disminución del afecto, que este más una reducción o un empobrecimiento de la respuesta emocional. Puede ser depresión, apatía o aplanamiento afectivo. Entonces, el paciente más que nada va a lucir triste, indiferente, poco expresivo, con disminución de la motivación o incapacidad para sentir placer. Es decir, el paciente llega a nuestra consulta, por lo general se habla de que estos pacientes siempre se visten con colores neutros o muy cálidos, y bueno, puede llegar a la consulta y siempre muy decaído. O sea, la mínima cosa que hable o que antes le producía placer, ahora no le produce placer, y siempre lo habla con un tipo de tristeza y un dolor. El tercer, pues, división sería la alteración de estabilidad, que esta ya tiene que ver con cambios frecuentes y bruscos en el estado emocional, la habilidad afectiva, inestabilidad emocional, cambios rápidos de humor. En esta, el paciente puede estar completamente feliz en algún momento, luego puede, pues, ponerse irritable, luego pasa a tristeza, se enoja, y todo esto en cuestión de minutos hasta horas, sin ningún tipo de causa aparente. Ok, y bueno, ya por último serían las alteraciones de adecuación, que este más que nada una desconexión entre la emoción expresada y la situación real. Este más que nada es un afecto pues incongruente, ambivalencia afectiva, emociones inapropiadas. Vamos a poner un ejemplo: que un paciente que llega a la consulta y nos dice, fui a un parque de diversiones. Por lo general, alguien expresaría alegría y dijera, o sea, la persona llega a la consulta y nos dice como que, sí, estoy muy feliz porque fui a un parque de atracciones, pero muy feliz, estoy muy feliz. Bien, a continuación vamos a presentar algunos ejemplos clínicos que son simulados, pero que podrían representar la realidad de muchas personas. Tenemos una situación de tristeza persistente. Para esto vamos a tomar a un sujeto al que le vamos a poner Carlos. Carlos tiene 32 años y es contador. Desde hace aproximadamente 6 meses, Carlos ha estado experimentando un estado de ánimo bajo la mayoría del tiempo. Llega la mañana del lunes y Carlos siente una extrema sensación de pesadez en el cuerpo. Siente que su cuerpo le pesa el doble y requiere unir todas sus fuerzas para lograr pararse de la cama y realizar sus actividades diarias. Una vez que Carlos lo logra y se mira al espejo, siente una sensación de vacío en su vida, como si esta fuera una película que corre en blanco y negro, de forma monótona y repetitiva. Carlos logra llegar a su trabajo temprano, pero no logra concentrarse en realizar los balances financieros que antes se le hacían tan fáciles. Esto es un fenómeno conocido como hipoprosexia, donde la persona no puede realizar tareas que antes realizaba de forma cotidiana o de forma fácil. A la hora del almuerzo, los compañeros de Carlos invitan a Carlos a almorzar, pero Carlos niega la invitación. Ha perdido este interés en mantener o cuidar sus relaciones personales, convivir con las demás personas, y además ha perdido el interés en hobbies o en pasatiempos que antes lo apasionaban mucho o disfrutaba mucho. Esto es conocido como anedonia. Al final de su jornada, Carlos
siente una extrema sensación de cansancio, siente que no ha descansado nada, una sensación de agotamiento. Esto es conocido como astenia. Y además de eso, siempre está teniendo pensamientos de autorreproche, juzgándose, siente que va a ser una carga para su familia, siente que su situación no va a mejorar, siente que no va a poder progresar. Bueno, el análisis que podemos hacer de este caso consiste en que básicamente es común que la tristeza endógena sea corporalizada, bueno, localizada en una parte específica del cuerpo, puede ser la cabeza, el pecho, y en el caso de Carlos lo está haciendo como un peso extra que siente sobre él. Y bueno, además de eso, la mayoría de la energía de Carlos, la que debería de estar utilizando para realizar sus actividades diarias, está siendo consumida en ese sufrimiento interno que tiene. También podemos ver que estos sentimientos de culpa, de autorreproche, es Carlos intentando explicarse o autoexplicarse a sí mismo el estado de su cuerpo. Está intentando darse una explicación de la tristeza persistente que está experimentando, buscando culpas en el pasado o en el presente. Bien, ahora vamos a pasar a la situación B, una situación de manía. Para esto vamos a tomar a una nueva sujeto a la cual le vamos a poner Mary. Mary tiene, vamos a suponer que 28 años, vamos a poner 28 años a Mary, y es arquitecta. Desde hace aproximadamente 5 días, Mary está sintiendo una energía desbordante, se siente súper emocionada, súper motivada, súper animada. Pero ¿qué pasa? Son las 2, 3 de la mañana, Mary no ha dormido nada, casi nada, 1 o 2 horas, pero se siente súper descansada, está listo para llevar a cabo su día, siente que no necesita más descanso, entonces aquí estamos viendo una disminución del sueño. Mary llega al trabajo a la hora habitual, pero siente que tiene ideas revolucionarias y que constantemente está recibiendo revelaciones divinas de que ella va a ser la nueva arquitecta del siglo, con proyectos que nunca nadie antes ha visto y que van a ser un rotundo éxito. Cuando llegan los compañeros de Mary, Mary los bombardea inmediatamente con una plática sobre sus nuevas ideas y de cómo ella es la nueva diosa de la arquitectura, básicamente para ella. Entonces Mary empieza a hablar y hablar, 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 hablar de forma rápida. Esto es conocido como verborrea, pero las ideas que dice Mary nunca tienen una conexión, o sea, no las concluye, no las hila entre ellas, salta de una idea a otra, lo que dificulta comprender la conversación, y esto es conocido como taquipsia, esta falta para hilar o terminar ideas. El jefe de Mary, al escuchar todas estas ideas locas de Mary, decide intervenir para aconsejarla y decirle que mejor se concentre en proyectos más pequeños, más locales, más realistas. Y Mary inmediatamente reacciona con hostilidad. Ella no está dispuesta a aceptar ningún tipo de crítica, ningún tipo de consejo, eso es inaceptable para Mary, y reacciona con agresividad. Al final de su jornada de trabajo, Mary decide que ella misma quiere financiar su proyecto de una nueva nave espacial, está dispuesta a pedir un préstamo y girar al límite su lista de crédito para este nuevo proyecto que, según ella, va a cambiar completamente la historia de la humanidad. Entonces aquí vemos que Mary no tiene un sentido de juicio prudente. Bueno, como análisis de este caso, podemos ver que el estado biológico de Mary está hiperactivado. Es por esto que Mary, a pesar de que no tiene ningún tipo de, o sea, interrupción externa como un ruido o algo que impida que ella duerma, Mary no duerme y es por el estado biológico hiperactivado que posee. Además de esto, vemos que Mary presenta la taquicia y la verborrea y la habla rápida. Entonces, esto nos indica básicamente que el cerebro de Mary está procesando a una velocidad mucho más rápida de la que puede ejecutar las acciones. Todo esto por el estado de hiperactividad que tiene. Y ya al final vemos que Mary, también por este estado de hiperactividad, ha perdido la capacidad de el juicio y de hilar las consecuencias a los hechos, permitiéndole tomar decisiones coherentes. Entonces, como Mary, o sea, la manía, el estado maníaco en el que se encuentra Mary, no tiene como tal una situación que la vale, una situación, alguna noticia que justifique este estado eufórico que ella posee. Entonces, es básicamente más que todo psíquico. Y como es más que todo psíquico, apenas alguien intenta darle una crítica o intentar reducir ese estado de manía que ella posee, inmediatamente la psique reacciona con un fuerte rechazo y agresividad. Bien, ahora vamos a la parte de la evaluación psicopatológica. Básicamente, la evaluación psicopatológica del afecto se realiza, o bueno, se basa más que todo en lo que vendría a ser el proceso de entrevista e interacción con el profesional. Se debe observar la expresión facial del paciente y esto nos puede indicar mucho antes de la entrevista y durante la entrevista. Por lo general, las personas reflejan bastante lo que vendría a ser su estado emocional con sus expresiones faciales. Se puede ver si el paciente muestra alguna indiferencia en los cambios de su rostro, si tiene un exceso de expresividad, si hay algún tipo de rigidez, si llora de forma fácil, si ríe de forma fácil, entre muchas otras cosas. También se analiza la voz. Esto incluye tono, velocidad y volumen. Esto porque, por ejemplo, en el caso de una persona que presenta un estado de depresión o de tristeza, es posible o muy común que hable de forma lenta y pausada. Lenta, pausada, mientras que una persona en un estado de manía es posible que hable de forma muy rápida y mucho. Entonces, nos puede indicar muchas cosas el simple tono de voz o la forma en que se expresa el paciente. También se estudian los movimientos corporales, la postura, los gestos, lo que vendrá a ser la actividad motora en general, si es capaz de mantener el contacto visual, si presenta una postura erguida, relajada, si presenta una postura tensa que muestre algún estado de ansiedad o de sensación de peligro. También si realiza movimientos repetitivos, también es muy común en cuadros de ansiedad o pacientes que presenten ansiedad, movimientos repetitivos en manos, piernas. También es importante evaluar si las emociones van de acuerdo a la situación. Esto se fundamenta básicamente en que si el paciente está contando un hecho triste o una tragedia que le haya sucedido, es incongruente que de la nada el paciente empiece a reír. Entonces es muy importante prestar atención tanto como dice el paciente, a cómo lo está diciendo, a cómo se está expresando y a cómo está el paciente viviendo esa emoción. También se evalúa la estabilidad emocional. Esto para ver si durante la entrevista el estado emocional del paciente ha cambiado de forma repentina y de forma rápida en más de una ocasión. Es decir, si llegó con un estado de ánimo positivo y durante la entrevista sin ningún estímulo externo o sin ningún tipo de motivo aparente, entonces el paciente cambia a un estado de ánimo triste, a un estado de ánimo eufórico o a un estado de ánimo agresivo. También se evalúa la intensidad emocional, qué tanto siente o qué tanto vive sus emociones el paciente.
qué tan intenso siente la tristeza, qué tan intenso siente la alegría, si el nivel de alegría que está experimentando el paciente va de acuerdo con la situación que está sucediendo, es decir, por decir algún tipo de ejemplo, si el paciente logró ganarse una bolsa de dulces en algún concurso, pero este vive la situación de tal forma como si hubiera ganado un premio mayor en la lotería. Y bueno, ¿qué se puede preguntar al paciente durante la entrevista? ¿Cómo se ha sentido emocionalmente últimamente? Si ha perdido interés en lo que antes le apasionaba, las actividades que le gustaban, si siente dificultad para expresar sus emociones o para localizar e identificar sus emociones. Si se siente excesivamente triste, ansioso o irritable, sin ningún tipo de motivo, si experimenta estas emociones de forma repentina, sin ningún tipo de explicación, tiene cambios bruscos en su estado de ánimo. Y bueno, hay muchísimas escalas psicológicas dentro de las que quisimos mencionar. Y bueno, ejemplificar tenemos la escala de ansiedad de Hamilton, también la escala de depresión de Hamilton, la escala de depresión de Beck, un alimentario de depresión de Beck, el alimentario de ansiedad de Beck y bueno, la escala de manía de Jung. Muchas gracias.